palabras de la ley. Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. De manera que la ley de Dios, hemos dicho, que es un camino en el que debemos andar. Se nos propone esencialmente como una enseñanza, como una instrucción. Dios ilumina nuestra mente, nuestra inteligencia y nuestra percepción espiritual, dándonos su ley, sus mandamientos. Pero esos mandamientos están ahí para ser obedecidos, para ser respetados, para ser guardados u observados. Y por lo tanto tienen una autoridad, es una revelación con autoridad que debemos de obedecer, a la que debemos sujetar, y que naturalmente solamente pueden obedecer y a la que solamente pueden sujetarse aquellos que han nacido de Dios. Los que han nacido de Dios, a quienes Dios se dirige. Estos pueden entender lo que quiere decir estas palabras. El Señor no les dice a los filisteos, no les dice a los egipcios, no habla a los asirios. Nada tiene que ver con los de las costas lejanas en aquel momento cuando les dice estas palabras: oiráis la voz de Jehová vuestro Dios y cumpliréis sus mandamientos. No, todos esos pueblos, todas esas gentes que están fuera del pacto de Dios, que están fuera de esa misericordia divina, estas gentes no conocen su ley. Por tanto, ni aun siquiera se les puede exhortar a que la obedezcan. Están obligados, es así, como bien sabemos todos, a obedecer aquella ley grabada y escrita en sus corazones. Y están obligados también a obedecer toda la revelación general que está desplegada en el universo, por medio de la cual también serán juzgados, y por ella también quedando sin excusa, como nos dice el apóstol San Pablo mucho tiempo más tarde. Pero esta ley concreta de que estamos hablando aquí, la ley revelada, la ley expresamente manifestada en las Escrituras sagradas, esta Torá, esa ley divina dada al pueblo de Dios, no tiene nada que ver con las gentes, porque ellas no son refrendadas, no tienen la nueva voluntad, no tienen el Espíritu de Dios que mora en ellas, no son nuevas criaturas y por lo tanto no pueden hacer nada con todo esto. Pero para el cristiano, para el regenerado, para el Hijo de Dios, para el elegido, esta ley es una ley gloriosa, una ley de la que se entiende enseguida que al respetarla y al obedecerla produce bendición. Y aquí la clave de todo esto. La ley de Dios hemos de verla no como un camino que produce esclavitud, sino al contrario, como un camino que produce bendición. Es bienaventurado el que sigue en ese camino, el que obedece la ley de Dios. Y por lo tanto, estábamos hablando de ese tema tan importante, de la obediencia. La obediencia, hermanos, es una cuestión crucial. Es algo crucial en nuestra relación con Dios. Que nadie se engañe al hablar de la fe cristiana en el sentido de que, bueno, aquí todo es algo como de hacer lo que a uno le parezca bien. Hay gente que entiende algo así, no sé de dónde lo saca de la Biblia ni de ninguna otra parte de la experiencia ni de la historia del cristianismo, pero hay gente que piensa que el cristianismo es algo así como que, en fin, que es un campo ancho por donde uno va en la dirección que quiere, hace lo que quiere, cuando lo quiere. Y esa pretensión, esa idea de la imposición de nuestra propia voluntad o de nuestros deseos o apetitos o lo que sea, pues naturalmente no tiene nada que ver con la revelación bíblica. La Escritura nos exhorta una y otra vez, nos enseña una y otra vez que debemos obedecer. Y debemos obedecer al Señor. Y debemos obedecer a su palabra y a todo aquello que Él ha establecido y ordenado como un camino en el que debemos andar. Como decíamos y veíamos en aquellas palabras en 1 Samuel 15:22, obedecer es mejor que los sacrificios. Y esto se refería a todo esto que también hemos leído en el capítulo 66 de Isaías, donde se observa que el Señor rechaza la mera pretensión de religión
externa, sacrificios y ofrendas. Sí, parece aparentemente que eso sería obediencia, pero no es esto. El corazón de aquel pueblo estaba lejos del Señor, no obedecía a la esencia de la ley. Es muy fácil refugiarse en una religión externa, en una religión del cumplimiento de unos ritos. En este pecado había caído Israel. Israel se había refugiado en el cumplimiento mecánico, en el cumplimiento, digamos, sin pensar casi, de unas cuantas cosas. Presentaban sus sacrificios, hacían sus ofrendas, etcétera, pero el corazón de ellos estaba muy lejos de someterse en su totalidad a la obediencia de la ley de Dios, y particularmente en todas esas cuestiones graves y esas cuestiones profundas que la ley de Dios nos plantea. Por eso, tanto en Isaías 66 como en 1 Samuel 15:22 se nos está diciendo en realidad que obedecer es mejor que los sacrificios, y especialmente cuando son sacrificios que son inventados por el ser humano mismo. Allí veíamos en las mismas palabras, también casi que en el primer libro de Samuel, en el libro de Jeremías, en cuyo capítulo 7:22, también una vez más el Señor dice esto: obedeced mi voz, obedeced mis mandamientos. Y esta era la cuestión que estábamos considerando estos días pasados. Hay cosas que ya dijimos, y muy rápidamente repito para refrescar la memoria. En primer lugar, que hay unos ciertos ingredientes en la obediencia. La obediencia debe ser obediencia en referencia con la palabra de Dios. Las tradiciones, convencionalismos, una serie de cosas, pues al no tener su apoyo, su arraigo en la palabra misma, naturalmente no pueden tener la exigencia de autoridad y la pretensión de ser obedecidos. No estoy hablando, ya lo dije, de las pequeñas normas de convivencia, hasta casi diríamos de educación y de urbanidad que debemos obedecer y respetar. Nadie pretenderá pues encontrar en la palabra escrita todos los pequeñísimos detalles de las normas de convivencia. La confesión de fe, por ejemplo, la confesión de fe de Westminster ya se anticipa a esa especie de argumento de las personas que exageradamente quieren encontrarlo todo en la Biblia para no obedecer luego nada. Y es la idea que nos da la confesión de fe de que la Iglesia de Dios, a través de sus ministros, de sus instituciones, tienen también la autoridad de poner todas aquellas reglas que son comunes a cualquier sociedad, a cualquier grupo de personas, para fomentar su convivencia y para hacer posible su desarrollo y su marcha. Pero estamos hablando aquí de obediencia, no a esas cuestiones menores, pequeñas, que también se deben como una señal de respeto y de educación, incluso decíamos, sino que estamos aquí hablando de las cuestiones de orden moral. Estamos aquí hablando de la palabra de Dios como la norma escrita que ordena y que ninguna otra norma puede superar ni desplazar. Ordena nuestra conducta moral. Ordena todo lo que es nuestra ética, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Eso sí está claramente afirmado. La propia Escritura una y otra vez nos dice que obedezcamos la palabra de Dios, que obedezcamos realmente aquello que es y que proviene de Dios. Fijaos, el apóstol Pablo en este pasaje que hemos leído en 2 de Corintios, cómo se refiere a la actitud de los corintios cuando llegó Tito. Dice, y su cariño para con nosotros es aún más abundante, con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Naturalmente Tito, que iba enviado del apóstol, como ministro del Señor también, como ministro de la palabra, y que iba con esa palabra de Dios requiriendo obediencia de los corintios, que se sometieran y se sujetaran a la palabra de Dios, a las normas de su palabra. De manera que esa obediencia ha de ser
bíblica, es una obediencia a la palabra, estamos hablando, no a las tradiciones. Por eso hemos desechado de nuestra doctrina, de la doctrina que confesamos y establecida en las Escrituras, recogida en las confesiones, hemos rechazado, digo, todas las tradiciones humanas, tradiciones doctrinales. Y así pues no creemos en las famosas doctrinas de las infalibilidades papales o humanas, ni doctrinas de purgatorios, ni de indulgencias, ni todas estas cosas que provienen de una tradición concreta dentro de una línea que es la romanista, o también de cualquier otra línea, las líneas modernistas de nuestro tiempo. Tengamos en cuenta que las herejías no se detienen, no paran, y constantemente nos vemos asaltados por nuevas tradiciones, nuevas costumbres, nuevas maneras de interpretar y de plantear las cosas, que no podemos aceptar, digo, porque nuestra obediencia es única y exclusivamente debida a la palabra de Dios. Pero esa obediencia de que estamos hablando, naturalmente es una obediencia voluntaria. Es una obediencia voluntaria, libre, si queremos llamarla así. La palabra de Dios nos presenta un sistema de vida. Un sistema de vida que es de necesidad para los redimidos. Un sistema de vida por el cual debemos andar todos nosotros. En ese sistema de vida que es el de la palabra de Dios, tenemos que andar, pero ciertamente con un espíritu voluntario. Mi pueblo lo será de buena voluntad en el día de mi poder. Lo será de buena voluntad en el día de mi poder. Eso tiene que ver con lo que hemos dicho antes, que la ley de Dios es algo que se da a los redimidos. Es algo que se da a los creyentes. No se impone a la fuerza. La palabra de Dios no es una especie de coraza que nos tiene que apretar, sofocar y ahogar, algo que no nos deja vivir. ¿No? Para todo creyente, para todo nacido de nuevo, la palabra de Dios representa algo hermoso, que, repito, no está exento de conflictos, que no está exento de esfuerzos, que no está exento de tensiones. Eso es otra cosa. Pero que la voluntad del creyente ha sido modelada de acuerdo con ese molde que es la propia voluntad de Dios. De la manera que en nuestro Señor Jesucristo vemos que su deleite era hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre, cumplir sus mandamientos, hacer la obra que tenía que hacer. Así también a los hijos de Dios, porque tienen la simiente de Dios en él. A los hijos de Dios, igualmente, esa obediencia no es una obediencia forzada. No es una obediencia a regañadientes, a rastras. No. Es una obediencia que aunque cueste, que aunque tenga que superar enormes dificultades y tensiones, y repito que eso sí que se puede admitir, en unos más y en otros menos, no obstante, es una obediencia que se hace voluntariamente. Voluntariamente. Es una obediencia libre, porque el Señor nos ha hecho libres en el sentido de que nos ha sacado del poder y la tiranía del pecado y nos ha puesto en la esfera de la libertad gloriosa de los hijos de Dios que están sujetos a su ley. De manera que por esta razón la obediencia de que estamos hablando no es una obediencia que causa perturbación. Podríamos decir, pues, que si a alguien le produce perturbación obedecer la palabra de Dios, le produce, digamos, desagrado, o lo hace pues por el que dirán los demás, o simplemente por cumplir algo, por mantener una apariencia, cualquier cosa de estas, sinceramente, lo mejor es invitarle a que salga de ese camino. No es para él. No está en esa situación real de obedecer la ley de Dios, obedecer los mandamientos del Señor. Porque la obediencia a los mandamientos de Dios, a su ley, a toda su voluntad, es algo que va a constituir el camino de nuestra santificación. Y solamente a través de ese camino de santificación vamos a ser agradables a Dios y vamos a andar de acuerdo con sus estatutos. De
De manera que esa obediencia, repito, ha de ser libre. Pero ha de ser también ferviente. Porque es una obediencia real, de hijos de Dios. Y cuando digo que ha de ser ferviente y entregada, devota, ha de ser algo que realmente nos llene, con eso no quiero decir que desde el primer día que uno es creyente, un hijo de Dios, se pone ya en los 100 grados de temperatura. Hablo de ferviente, pero hablo siempre en relación con todas estas cosas de un proceso gradual. Porque la santificación misma es un proceso en el que estamos avanzando si somos de hijos de Dios y regenerados de Él. Pero ha de ser gradualmente o crecientemente ferviente. Ferviente. Y hay muchas cosas en la vida, desgraciadamente, que tienden a quitar el fervor, que tienden a rebajar el nivel de nuestro fervor y de nuestro deleite en la obediencia a Dios. Eso es cierto. Bien, ya veremos en su lugar y en su momento que en el proceso de santificación el cristiano tiene que ir con una especie de tijeras de podar, tiene que ir armado unas tijeras de podar y tiene que cortar una serie de cosas en la vida que impiden que haya fervor y que haya un espíritu de devoción. El Señor Jesucristo habló claramente de cortar tu mano derecha y arrojarla fuera de ti, o de sacar tu ojo derecho si es necesario, porque mejor te es entrar en la vida eterna sin una mano, sin un ojo, que todo entero sea arrojado al fuego que no se apaga nunca. ¿Verdad que sí? Esta es la realidad. Hay cosas que deben cortarse, hay cosas que deben suprimirse, hay enorme cantidad de cosas en la vida que son inconvenientes y que son obstáculos para el desarrollo de un espíritu fervoroso. Y aunque el cristiano está en la posición alta, en la cual domina todas las cosas, si está firmemente arraigado en la fe, y por lo tanto puede estar con toda libertad delante de cualquier cosa, no obstante, como el apóstol nos recuerda muy bien, hay muchas cosas que no edifican, hay muchas cosas que son contrarias al desarrollo del espíritu, y esas deben ser suprimidas y eliminadas. Y por lo tanto, debemos estar muy pendientes de si realmente se desarrolla en nosotros un espíritu de fervor o no. Porque si no hay espíritu de fervor en la obediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, entonces hemos de encontrar la causa, hemos de buscar la causa. Porque en todo fenómeno espiritual, en toda situación en la cual vemos algo anómalo, hay causas, hay razones. Todo esto de que estamos hablando, la situación espiritual de las personas, las actitudes, la falta de desarrollo o la presencia de un buen desarrollo, todo eso tiene causas. Hay razones y hay que buscarlas, hay que saberlas encontrar en la palabra de Dios, porque las causas son importantes para despejar el camino y para encontrar un adecuado desarrollo en nuestra vida. Hemos mencionado pues el espíritu ferviente. El apóstol Pablo decía en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una de las causas de la falta de fervor y de apatía de las personas hoy dentro de la Iglesia cristiana es su mala disposición a servir al Señor. Su mala disposición. La carencia pretendida de tiempo. Nadie tiene tiempo para hacer algo, para ayudar, para colaborar, para testificar. Nadie tiene tiempo para eso, mientras que se tiene tiempo para todas las demás cosas. En la palabra de Dios nos dice que nuestra obediencia debe ser devota y debe ser ferviente. Y bien, estábamos tratando pues de esos aspectos. Habíamos dicho que debe ser también una obediencia que se extiende a todos los mandamientos de Dios, no parcial, no selectiva, no de unas cosas sí porque me apetecen, otras no porque no me gustan. La obediencia es a Dios y a su palabra íntegra, a todo.
Y así leíamos en el Salmo 119:6. Acordaos de nuestra cita de este Salmo que tantas veces estamos aquí mencionando. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. A todos tus mandamientos. Palabra de Dios. Tiene toda ella el mismo valor y toda ella la misma exigencia y la misma autoridad. Debemos someternos a ella exactamente como debemos obedecer cualquier aspecto y cualquier parte de sus mandamientos. Acordémonos de aquel caso mencionado el otro día cuando vemos en tema de el enfrentamiento entre Herodes y Juan el Bautista. Como Herodes escuchó muy atentamente, pero cuando se le señaló concretamente uno de sus pecados, una de sus desviaciones y transgresiones de la ley de Dios, ahí ya no entraba, eso ya le costaba demasiado. Quería, como algunos otros, como aquel joven que mencionábamos también, el del Evangelio, aquel joven rico que estaba dispuesto a todo. Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y todo estaba dispuesto a hacerlo, todo a obedecerlo, todo lo he hecho desde mi juventud, todo lo he cumplido. Pero cuando el Señor le pone de nuevo otra cosa, le pone delante de él algo, precisamente lo que atenazaba su corazón, aquello en lo que su corazón estaba enredado del todo, entonces aquello no. Aquello ya era el punto en el cual su obediencia llegaba al límite. Ven, sígueme. Aquella era la prueba de la obediencia. Y todos en nuestra vida, todos nosotros tenemos algún punto, alguna prueba de nuestra obediencia. A todos nosotros podría el Señor venir y decirnos, haz esto. Porque nosotros estamos dispuestos a desviar la atención y decir, yo soy capaz de hacer esto, eso y eso. Todas las cosas que nos vienen bien a hacer. Pero cuando el Señor viniera y dijera, haz esto, ahí tal vez más de uno tendría que decir, esto ya es diferente. Y como aquel joven rico se marchó triste, se marchó del lado del Señor, abandonando aquella gran ocasión que él tenía de conocer y ver la vida eterna como él quería aparentemente. La obediencia debe ser, por lo tanto, una obediencia que lo incluye todo y que se extiende a toda la palabra de Dios. Y ha de ser sincera. Pues ya hemos dicho que el pueblo de Dios es un pueblo que comunica con la verdad y que está andando en la presencia y en la luz de Dios, de ese Dios que conoce el corazón y los pensamientos. Delante de los hombres podemos hacer todas las comedias y podemos hacer y pretender todas las cosas que queramos. Y podemos durante muchos años engañar a muchas personas, engañarnos a nosotros mismos incluso. Pero a Dios ni un segundo podemos engañar a Dios. Ni por un instante podemos darle a Él la impresión de que hay una obediencia sincera si no la hay. Y debe ser sincera. Debe ser de todo corazón. Debe ser hecho como en 1 Corintios 10:31 leemos. Hecho todo para la gloria de Dios. Hecho todo porque realmente agrada al Señor, porque esa es su voluntad y su palabra. Los fariseos obedecían la ley de Dios. San Pablo nos recuerda que cuando él era fariseo, él era irreprensible en cuanto a la ley. Y su meticulosa obediencia, su observancia cuidadosa de todos los detalles. Aquellos fariseos que el Señor condenaba también porque diezmaban hasta las cosas más insignificantes. La menta y el comino, aquellas hierbecitas que crecían en el patio de la casa detrás. Sí, aquello que no tenía importancia, no solamente las grandes cosechas que las diezmaban, daban el diezmo de las grandes cosechas. Pero también aquella matita de menta que había detrás en el patio, de aquello también daban el diezmo. Todo, no se les escapaba nada, daban todas las cosas. Y daban limosnas, y hacían el bien. En cuanto a la ley, eran irreprensibles, en cuanto al cumplimiento externo de la ley, claro. Pero el Señor
mostró en el caso de Pablo y en el caso de los otros fariseos cómo había algo que fallaba allí, había algo que no era real, que no era auténtico. En el caso de los fariseos que el Señor denuncia, ¿os acordáis en aquellos pasajes tan duros y tan fuertes de los evangelios, especialmente el Evangelio de San Mateo, como denuncia el exhibicionismo? Ay de vosotros, que dais limosna pero que tocáis trompeta, que oráis, pero oráis en las esquinas para que os vean los hombres que oráis. Esa piedad afectada, esa piedad que es de escaparate, esa piedad no sirve, no sirve. Esas buenas obras que se tienen que hacer de tal manera que todos lo sepan, que todos lo conozcan, para glorificarle a uno mismo, esa piedad no sirve, esa obediencia no es sincera, no está hecha para la gloria de Dios. De manera que debemos de mirar, en este tema de la obediencia, debemos de mirar nuestros propósitos. ¿Para qué se obedece? ¿Se obedece realmente? Pues porque eso es agradable a Dios. Esa debe ser la razón. El que obedece la ley de Dios, los mandamientos, el que estudia sinceramente esa ley y dice, ¿qué es lo que Dios me pide aquí? ¿Para qué me lo pide? Y se esfuerza con el poder del Espíritu de Dios que le ha sido dado para cumplir y guardar esto para la gloria del nombre divino. Ese sí que está en una verdadera y auténtica obediencia. Y bien, algunas cosas nuevas, antes de que ya demos por terminado el tema de la obediencia, algunas cosas nuevas de esta mañana. Así como hemos dicho que la obediencia pues debe ser algo que abarca todo, toda la ley de Dios sin exclusión de nada, la ley que no sea aplicable, y eso ya se verá en su momento. También hay que decir que la obediencia debe ser constante. O sea, que no solamente abarca todo lo que es ley de Dios, sino que ha de ser permanente a lo largo del tiempo. Uno no puede decir 6 meses del año obedezco y 6 meses no. Perdonad la parodia. Uno no puede decir, bueno, pues yo he tenido una época muy buena de mi vida cristiana y ahora pues está todo por el suelo y no hago nada y está todo perdido y tal. Eso tampoco es así. La obediencia al Señor es una obediencia constante y debe ser constante siempre a lo largo de nuestra vida. Y aquí de nuevo, para que nadie tenga temor de que estamos hablando de perfeccionismo, estemos siempre alerta en el sentido de que estamos hablando de algo gradual y de que estamos hablando de un proceso y que estamos hablando de cosas que cuestan luchas y que cuestan esfuerzos, que realmente significan un afán de superación de todos los inconvenientes, pero eso sí, ha de ser constante. El Salmo 106 y el versículo 3 concretamente, Salmo 106, versículo 3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. En todo tiempo. No cuando uno se encuentra bien, no cuando uno se encuentra más o menos que le apetece. La palabra de Dios, la ley de Dios es para ser obedecida en todo tiempo. Al precio que sea, con los esfuerzos que sea, con las renuncias que sea y las luchas que sea, pero en todo tiempo, porque la palabra de Dios tiene una autoridad permanente y constante en todo tiempo. En el libro de Job se nos dice que el justo se mantendrá en su camino, será constante en su camino. Hay una llamada en las Escrituras, hay una llamada continua a la perseverancia, porque la fe cristiana no es de temporada, no es una cuestión de estaciones, ni de pareceres, sino que es algo que tiene vocación de que se respete y de que se siga a lo largo de toda nuestra vida y hasta el final. Y repito que esa es la doctrina de la perseverancia, que es una obra de Dios en los regenerados, en los elegidos, y que perseverarán hasta el fin aquellos que Dios ha llamado por su gracia y por su soberanía. En Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 26, tenemos esas palabras famosas: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones. El que guardare mis obras hasta el fin. Allí tenemos esas palabras también del apóstol a los filipenses, en donde igualmente tenemos esa exhortación, Filipenses 2:8, esa exhortación, estando en la condición de hombre, y ese es el modelo, nuestro Señor Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, obediente hasta la muerte, y obedientes nosotros también hasta nuestra muerte, hasta el fin de nuestros días, porque así el libro de Apocalipsis nos está diciendo que debemos de obedecer. Muy bien, todo esto es la obediencia, ese respeto ferviente, sincero, voluntario, completo, constante a la voluntad de Dios. Y además estamos diciendo que esa obediencia no es una cosa mala, sino todo lo contrario, es algo que produce bien. No estamos hablando de una obediencia a las leyes de un tirano. No estamos hablando de una sujeción a tradiciones humanas que no sirven para nada. Estamos hablando de nada menos que de la obediencia a Dios, a su palabra. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible entonces que no se obedece a Dios? ¿Cómo es posible que incluso sabiendo el deber que existe de obedecer a Dios no se hace? Y repito que no estoy hablando del incrédulo, de la persona no regenerada, que esa, por naturaleza, pues no obedece. O sea, la actitud de desobediencia es la actitud normal del incrédulo. Rebeldes y desobedientes, esto erais en otro tiempo, dice la palabra, nos recuerda el apóstol San Pablo. En otro tiempo erais rebeldes y desobedientes. De manera que efectivamente, aquel que no conoce la paz de Dios, ni la gracia de Dios, ni ha recibido nada del Espíritu de Dios, esa persona estará en una actitud de rebeldía. Y eso lo comprendemos. Comprendemos, es así. El ser humano, por su propia naturaleza, es rebelde y no quiere conocer las cosas de Dios. Pero claro, el problema viene cuando nos encontramos dentro de la Iglesia, con la actitud de desobediencia. Casi incluso como una actitud constante y permanente incluso. Porque ya digo que no hablamos aquí de los problemas puntuales, de las debilidades o de las caídas que una persona pueda tener en un momento. No estamos hablando de eso, estamos hablando de actitudes. De la actitud de rebeldía y de la actitud de desobediencia. A la ley de Dios, a todo aquello que procede realmente de la voluntad de Dios. Bien, aquí hay un problema doble. En primer lugar, claro, está la cuestión de que dentro de la Iglesia cristiana hay muchas personas que no son regeneradas. Y por esa causa, yo diría que podríamos explicar, con esa razón sola, podríamos explicar muchos casos de actitud de rebeldía, de desobediencia, más o menos abierta a la ley de Dios, a sus mandamientos, de contestación a la autoridad divina. Todo eso proviene de que dentro del cristianismo hay personas en abundancia incluso, que no son regeneradas. Están dentro de la iglesia porque no es muy difícil entrar en la iglesia cristiana y ahí están. Y eso pues constituye siempre una terrible causa de daño y de dolor y de problemas en el cristianismo. Pero aparte de eso, hay también cristianos que son nacidos de Dios y que tienen problemas de obedecer. El problema de la obediencia, hemos de referirlo siempre al problema de la fe. De manera que una fe débil, una fe pequeña, siempre va a llevarnos a una obediencia pequeña. Porque estamos andando en un camino por fe. Y en la medida en que haya poca fe, también habrá poca obediencia. Y por eso se nos exhorta en las Escrituras a que pidamos el tener más fe. A que realmente clamemos al Señor para tener más fe. A que pongamos a prueba las promesas de Dios. Y en el crecimiento en la fe, que es un crecimiento por gracia, pero relacionado con el clamor a Dios, con la petición, con la oración a Él,
En ese crecimiento, y repito, en la fe, vamos a ver también un crecimiento en la obediencia. Aquellas palabras con que empieza el capítulo 53 de Isaías tienen encerrado un mensaje muy profundo. Isaías 53 empieza con una pregunta que parece retórica, pero tiene ahí mucho que pensar, y nos da mucho que pensar. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra de Dios que se anuncia y se proclama, ¿cuántos la creen realmente? Esa palabra que se siembra en abundancia en los corazones, ¿en cuántos produce fruto abundante? ¿Dónde vemos el resultado de la fe y de la santificación? Menos de lo que desearíamos, menos, mucho menos de lo que anhela nuestro corazón. Pero ahí está la cuestión. La desobediencia tiene que ver con la incredulidad. La falta de fe es también la falta de obediencia. Y se nos propone en las Escrituras que pidamos al Señor, que Él da su Espíritu en abundancia, que da los dones de su Espíritu en abundancia, que no fallere, pero pidámoslo, clamemos al cielo pidiendo más fe, porque en la abundancia de fe encontraremos abundancia también de obediencia y de sujeción a su palabra. Y hermanos, hay muchas razones para exhortar y hablar de la conveniencia de la obediencia. La obediencia, hemos dicho ya varias veces, no es nada malo, sino todo lo contrario. Aquel que se sujeta a la ley de Dios, estamos hablando no de una sujeción ciega, porque eso sería la superstición. La superstición es el que obedece una cosa y ni siquiera piensa por qué ni para qué. Pero el cristiano no es así. Tenemos la ley de Dios, tenemos toda la palabra, toda la historia, el despliegue de los actos providenciales divinos. Vemos las consecuencias de la desobediencia en la historia bíblica y vemos las consecuencias de la obediencia. Además, el Señor lo presentó claramente delante de Moisés y su pueblo cuando les dio su ley y les dijo: este es el camino que debéis seguir. Si lo seguís, esto os sucederá. Y si no lo seguís, esto otro os sucederá. De manera que nuestra obediencia no es una obediencia ciega, sino con información, es inteligente. Y por lo tanto hemos de saber que esa obediencia tiene muchos incentivos. Hay muchas promesas ligadas a la obediencia. Y esto no tiene nada que ver con las obras. Estamos lejos de ese terreno, estamos lejos del terreno de la justificación por las obras. No estamos hablando de eso, ya dijimos otro día. Estamos hablando de la obediencia de los regenerados y de los justificados a Dios. Obediencia a Dios que produce bendición. Aquellas palabras tan conocidas del libro del Éxodo, esas palabras de Éxodo capítulo 19 versículo 5, un poco antes de la entrega de la ley en el Sinaí, Dios les dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero fijaos cómo tenemos esa condición de gracia, pero que es condición que hay que cumplir. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahí está escrito. Y si alguien dice, bueno, es que esto es de gracia, pues claro que es de gracia. Pero es que si Dios ha obrado en el corazón de una persona, si esa persona dice yo soy cristiana, si esa persona se presenta como un cristiano, pues entonces comprenderá lo que quiere decir esto. Es la obediencia del pueblo de Dios. Si obedecéis, si oís mi voz, si guardáis mi pacto. Pero además hay algo extraordinario en todo esto. Y es que la desobediencia a la palabra de Dios y a la ley de Dios es lo más irracional, es lo más absurdo que hay. Con la obediencia lo ganamos todo.
En la desobediencia lo perdemos todo. Lo perdemos todo. ¿Os acordáis de las palabras? Estamos citando, naturalmente, de donde tenemos que citar, de todos estos lugares donde la palabra de Dios se nos está manifestando. En Deuteronomio 28. Este capítulo 28 es un gran capítulo, capítulos que hablan de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Es un capítulo que hay que leerlo mucho. Hay que leerlo mucho. Porque aquí vemos lo absurdo de la desobediencia. Pero no dice Dios que si seguimos el camino de la rebeldía y la desobediencia, vamos a tener encima todas las plagas y todos los daños y todas las desgracias. No lo dice así. Y no nos dice que en la obediencia vendrán bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Todo esto nos da la obediencia de los regenerados, que por lo tanto no es una cuestión de obras, ni de la voluntad de la carne, ni tiene nada que ver con el esfuerzo de las cosas humanas, sino que está todo ligado al hecho de ser o no ser hijo de Dios. La desobediencia, que es en realidad la esencia misma del pecado, todo es irracional. ¿Es que somos más fuertes que Dios? ¿Es que con la desobediencia conseguiremos algo por la fuerza? La desobediencia es destructiva. Trae destrucción sobre aquel que sigue ese camino.